Se los juro que esto no lo vi venir. Vamos a sentarnos aquí cómodamente para echarles este chisme que está demasiado bueno, demasiado impactante, que de hecho ya di una primicia en mi página de Instagram de Equitaya, pero ahora se los voy a contar cómo Ana Karina, la emprendedora, la que ustedes están siguiendo en este proceso. Aquí, momentico. Listo, ¿está bien ahí? Creo que sí. Vamos a por ello. Bueno. Resulta que ustedes ya saben que yo pertenezco a una comunidad de fashion aquí en Italia que es súper interesante porque no solamente las personas que hacen parte de esta comunidad son todas creadoras de contenido, son diseñadores, mejor dicho, trabajan todo en el mundo de la moda, sino que también es una comunidad súper chévere, que todos son personas de diferentes rangos de edades, pero que tienen esta misma pasión que es la moda, sobre todo la moda de lujo. Yo ingreso a esta comunidad porque me interesaba conocer de manera íntegra cómo se percibía la moda en un país como en Italia, sobre todo porque es muy distinta al país de donde yo vengo, ¿cierto? No solamente por el tema de seasons, sino también por el tema de herencia, de fato a mano, todas estas características que de verdad son intrínsecas de la moda italiana o de la cultura italiana. Por lo tanto, siempre estuve como interesada en esa parte y si has visto mis videos, ya conoces mi historia y siempre tuve como que toda esa parte académica que me impulsaba a prácticamente a estudiar y seguir indagando, pero siempre a través de la academia que más que la experiencia. En fin, esta era una excelente manera para mezclar ambas cosas, academia y experiencia, porque no solamente está la comunidad, sino también que yo conozco esta comunidad a través de un workshop que hice con la fundadora y pues fue muy interesante. La cosa es que un día estuvimos haciendo un fashion breakfast en donde lo que teníamos que hacer era exponer nuestras ideas de negocio, ya fuesen ideas o sueños ya materializados, ya maduros, mejor dicho, lo que todas las personas que querían emprender o que tuviesen una idea de emprendimiento de moda podían sin lugar a duda pertenecer o bueno, ir a ser parte de este breakfast y exponer sus ideas. Yo fui de hecho una de las primeras, sobre todo porque mi italiano, digamos, no quería. Ay, mi italiano. No, está bien. Me expreso muy bien, deberían verme. La cosa es que fui de las primeras que expuso la idea y a todo el mundo le encantó Equitaya, le encantó pues de dónde venía la creación, el proceso, las manos artesanas que participaban en esto. Todo el concepto de Equitaya fue cayó súper bien, tanto así que una de las chicas que estaba, y le digo chico porque es una chica, o sea, tiene menos de 30 años, estaba presente en ese breakfast, se interesó por mi marca y me dijo que le gustaría exponer mi marca junto a la suya en su vitrina y para mí eso fue algo como en shock porque solamente con presentarle mi idea y exponiendo mis redes sociales donde estaban los productos de Equitaya, eso dio pie para que se creara esa conexión. Yo estaba en shock y obviamente dije que sí. Estaba muy contenta también. Y lo que pasó fue que después de eso llevé las mochilas que ella escogió para su estudio. Y luego de esto, estando ya en Colombia, porque hice un viaje después de esto, entre otras cosas, para indagar un poco más acerca de qué se estaba produciendo en Colombia en este momento y para llevarle a mi niña, a mis papás. Ella pues hace un post con la mochila y para mí eso me llenó de mucho orgullo, me pareció genial, pues yo no cabía de la dicha porque era como el reafirmamento, no sé si esa palabra existe, la reafirmación de que mi producto es apreciado en el mercado europeo y no solamente apreciado, sino que está muy bien visto bajo la óptica de una diseñadora profesional. Luego de esto hice un post, estuve súper emocionada, sí, hice un video grande haciendo mención de este acontecimiento que para mí era el acontecimiento y era como la entrada al mercado italiano. Y nada, después de esto me comentó que uno de los bolsos se había vendido y alguien estaba interesada en él. Por lo tanto, estoy muy contenta. Y de hecho, Valentina,
que es la diseñadora, me ha dicho que podía ir a visitarla a su estudio, que de hecho está en otra ciudad, para hablar acerca de todo lo que tiene que ver con mi marca. Y para mí esto es supremamente importante porque es imperativo conocer la visión de personas de la moda profesionales. Si es posible tener una guía de donde exponer estrategias, pueden ver cosas que sinceramente yo como creadora de contenido no vea, y eso va a pasar el lunes siendo en 3 días. Entonces le voy a estar compartiendo este gran encuentro. Seguramente se lo voy a hacer en otro video. Pero antes, la verdadera razón por la cual estoy haciendo este video ahora es para decirte que de pronto para levantarte el ánimo, porque sé que en el video anterior estuve haciendo algo un poco más serio y digamos casi hasta triste, porque obviamente estaba reviviendo recuerdos en los cuales no me sentía bien, no estaba del todo contenta, pero las cosas son diferentes y obviamente el futuro es luminoso. The future is bright. No sé cómo se traduce eso. Pero bueno, la cosa es que quiero decirte que es importante seguir en este camino porque no sabes quién se puede conectar con tu marca. Y si esta persona tiene un poder tan grande como un diseñador que te puede impulsar, pues mucho mejor. A veces uno piensa que las ideas que uno tiene no siempre son buenas o valoradas, pero uno nunca sabe quién se puede conectar con ellas. En definitiva, si tú haces las cosas con corazón, si las haces con toda la vibra positiva, yo siento que en algún modo el universo va a jugar de tal forma que te va a atraer esas personas que valoren tu trabajo. Y este es mi caso en estos momentos. No sé qué va a surgir de esta colaboración. Sé que no va a ser la primera, seguramente, porque tengo muchas ideas para Equitaya y para impulsar esta artesanía de mi ciudad. Y lo que sé es que estoy convencida de que se van a venir cosas grandes. Lo sé y no habrá fronteras que me puedan impedir hacer todo lo que quiero. What the fuck? Pongámonos serios. La cosa es que sé que los límites los pone uno y debemos todos atrevernos a soñar. Otro punto que también quería resaltar en este video es que hoy entiendo que no se trata de llegarles a todos, sino a los correctos. Si estás emprendiendo y te sientes sola en este camino, sigue creando, continúa haciendo, que eso es lo más importante. No dejes de contar tu historia, porque allá afuera hay personas que están esperando encontrarte y cuando se crucen todo hará clic. Eso es el mensaje que quería darles el día de hoy. Espero que sigan soñando, sigan haciendo, que es lo más importante, y no se detengan hasta lograrlo. Un besito. ¡Mua!